Muy bien, pues vamos a empezar con este segundo tema del día. El título del tema es La oración más que solo pedir. Orar, en otras palabras, es mucho más que solo pedir. Es un tiempo en donde estamos aprendiendo acerca de la oración, por lo tanto se está hablando mucho acerca del tema. Hace algún tiempo leí un libro que hablaba acerca de la oración pero ya como a la mitad del libro pone una frase ahí el autor y dice: bueno, usted a estas alturas ya tiene bastante información acerca de la oración, póngase a orar. Entonces, que no nos pase así, ¿verdad? De que nos llenemos de información y que nos quedemos cortos con la práctica. La oración, todos entendemos que en esencia es una expresión de devoción genuina y de confianza en Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Si nosotros nos referimos al pasaje, por ejemplo, donde está tratando el sermón de la montaña o el sermón del monte, vamos a ver que trata la oración en muchos aspectos. De hecho, ahorita vamos a llegar ahí. En muchos de los aspectos, pero siempre contextualizada dentro de la comunión y en ese sentido de la relación con Dios. Pero aquí, en este caso, que les voy a pedir que abran su Biblia, la tengan ahí lista en Mateo, en el capítulo 7, el Señor está contextualizando la oración no solamente dentro de la esfera de la devoción y de la comunión con Él, pero incluye a la oración dentro de la esfera, o añade una esfera más, que es la relación con los demás, que es la comunión del hombre con el hombre. Es decir, oración no solamente tiene que ver comunión hombre-Dios, pero tiene que ver comunión hombre-hombre, de acuerdo a lo que nosotros encontramos. Y yo creo que no es difícil entender el porqué, ¿sí? Yo creo que una de las partes más difíciles que todos tenemos o que todos entendemos al menos es de que las relaciones humanas son muy complejas, ¿sí? Somos un caso, ¿no es cierto? Voltea al que está a su lado y dile: eres todo un caso. Se necesita mucha gracia y sabiduría para tratar contigo. ¿Cuántos dicen sí? Pero de usted, no del otro. No, sí, a él no, ¿verdad? Entonces necesitamos mucha sabiduría para manejar todas las relaciones en el nivel que Dios quiere que lo hagamos. ¿Y qué diremos como padres y como maestros? Necesitamos mucha sabiduría para eso, ¿verdad? Entonces el pasaje que vamos a tocar ahorita de inmediato, a partir del versículo 7, habla acerca de la oración como el medio por el cual nos acercamos a Dios para confiarle nuestras necesidades, para verle a Él, cosas que ya sabemos, ¿verdad? Teniéndolo a Él como la fuente de nuestra provisión, es decir, estamos conscientes de eso, pero al mismo tiempo nos lleva a que nosotros necesitamos entender que debemos de pedir conforme a su voluntad, ¿sí? Para que nuestro accionar sea de acuerdo a la voluntad de Dios, para que nuestro corazón se vaya alineando a la voluntad de Dios, porque eso tiene que ver con la oración. En esencia, yo me atrevería a decir que la oración trata de eso, es de ir con Dios, y como ya nos han enseñado, no es nada más llegar y soltar, ¿verdad?, un monólogo e informarle a Dios, ¿verdad? Fíjate, Señor, que y fíjate, y no te habrás dado cuenta, Padre, que, ¿verdad? Y el Señor: no, fíjate que no, casi como que no me di cuenta, no sabía. Qué bueno que me dices, ¿verdad? O sea, no en ese sentido, sino al hecho de que nosotros podemos hablar con Él, desnudar nuestro corazón delante de Él y decir: esta es la situación desde mi perspectiva. ¿Sí me explico? Porque muchas veces nosotros llegamos orando: no, pues así, asado, ¿verdad? Sí, pero a veces es nada más nuestro ángulo.
A veces es nada más desde el punto de vista de donde nosotros lo estamos viendo. A veces lo podemos magnificar o lo podemos minimizar o perdernos muchos aspectos de ese tema. Por eso es importante llegar con el Señor. Por eso es importante ir, Señor, y pues yo lo que veo es esto, pero ¿tú qué dices? ¿Sí? ¿Qué es lo que tú deseas con respecto a esto? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, vengan por favor ahí al versículo 7. Vamos a leer versículos 7 y 8. Dice, pedid, digan conmigo, pedid. Dice, y se os dará. Ahora digan conmigo, buscad y hallaréis. Digan conmigo, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ahora, es curioso porque aunque estamos hablando de la oración, y aquí está hablando de la oración, el vocablo oración propiamente no se menciona, ¿sí? Pero sí expresa tres conceptos o tres verbos, no conceptos, tres verbos que son distintos, pero que tienen que ver, que están directamente relacionados, que son implícitos en la oración, que es pedir, buscar y llamar. ¿Sí? Pedir, buscar, llamar. Es decir, son tres cosas distintas, pero con ello enfatiza el concepto de lo que se está enseñando. Es decir, que hay una necesidad y que hay un resultado. ¿Sí? Me regreso al versículo. Pedid, hay necesidad. ¿Y cuál es el resultado? Se os dará. Buscad, ¿cuál es el resultado? Llamad, ¿cuál es el resultado? Se os abrirá. Hay una necesidad, vamos en oración. Esto es lo que el Señor nos está tratando de enseñar. Nosotros vamos con Él, confiando a Él nuestras necesidades, y Dios tiene respuestas. Yo me atrevo a decir que Dios siempre contesta. A veces dice que no, y a veces no entendemos que lo que nos está diciendo es no. Decimos, pues es que no me estás contestando. No, ya te contesté que no. ¿Sí me explico? Y a veces toma su tiempo, y en ese proceso, como se nos ha enseñado, pues Él nos va enseñando y Él va tratando con nuestro carácter. Él va desarrollando algunos aspectos en nuestra manera de ser, en nuestro carácter, con el propósito de parecernos más a Cristo. Porque todo lo que hablemos, si seguimos predicando aquí los siguientes 500 años en esta tierra, el objetivo será el mismo: llegar a ser como Cristo, parecernos cada día más a Él. De eso se trata todo, ¿sí? Lo podemos sintetizar. Pero vamos al primer vocablo, pedir. Y pedir está hablando de pedir, demandar, requerir, solicitar. Ahora, hay tres aspectos en cuanto al pedir. Número uno, implica humildad y conciencia de necesidad. O sea, lo que nos está diciendo el Señor es: pide, pero hazlo humildemente. Y en humildad no quiere decir me tiro al piso y empiezo a clamar soy una llaga podrida, ¿no? O sea, sino es ubicar cuál es mi condición, cuál es la condición delante de Dios, ¿verdad? Estoy reconociendo mi necesidad. Pero también este verbo se usa con respecto a una petición dirigida de un inferior a un superior, no de un igual a igual. No es una petición que se hace de un igual a igual o de un superior a un subalterno, sino el sentido que tiene es, fíjense bien, llego con humildad, reconozco esa necesidad que tengo, y como estoy en humildad, reconozco cuál es mi posición delante de Dios y que Él está muy por encima de todo. ¿Sí lo alcanzan a ver hasta ahí? ¿Vamos bien? Entonces, pedir nos afirma, ¿verdad?, que Dios obviamente desea tener comunión con nosotros, y que el hecho de que Él quiere que nosotros pidamos es porque Él quiere responder. ¿Estamos bien? Él quiere responder. De hecho,
Él quiere darnos más de lo que nosotros pedimos. Es que a veces no pedimos como conviene, ¿sí? Pero el Señor quiere llevarnos en ese sentido. Entonces, primer aspecto, pedir. Reconozco mi condición, reconozco quién eres tú, veo mi necesidad, recurro a ti, tú eres superior y tienes la capacidad de hacerlo. El segundo vocablo o verbo, que es buscar, fíjense, quiere decir buscar, quiere decir preguntar, ¿verdad? Dependiendo lo que esté las palabras alrededor. Habla de querer, pero también nos habla de otra cosa, de ir, es decir, es accionar. Aquí ya lleva implícita una acción. Entonces, buscar es pedir, o sea, lo que vimos en lo anterior, más actuar. Ya va tomando más forma, ¿no? Pedir ahora es buscar. Y buscar incluye una petición ferviente. Pero una petición ferviente no basta, ¿sí? Nosotros podríamos ver, por ejemplo, en la Biblia, cómo uno debiera no solo de orar por un conocimiento profundo de la Biblia, pero también nos dice que escudriñemos, que examinemos las Escrituras, ¿cierto o no? O sea, ¿cuántos desean crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios? A ver, salúdeme, los que desean eso. Ok, qué bueno que lo desea. Pues ahora dice, búscalo, acciona. Qué bueno que tienes ese deseo, qué bueno que reconoces esa necesidad, pero ahora muévete. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a ver? Todo esto está amarrado con la oración. Es decir, esto tiene que ver con buscar el vivir en armonía con la voluntad de Dios. Estoy pidiendo, me voy a estar recapitulando, ¿está bien? A fin de cuentas, la repetición es la madre de la enseñanza. Entonces, estoy pidiendo, empiezo ahí porque estoy reconociendo una necesidad que tengo, me dirijo a aquel que es capaz de darme respuesta por la posición que tiene, por la potestad que tiene. Pero ahora yo al mismo tiempo ya estoy buscando, estoy pidiendo eso y estoy buscando aquello que estoy pidiendo. Y eso no quiere decir, ay, pues te tienes que sentar a esperar, ¿verdad? 340 años a que el Señor te responda. Bueno, es que, por ejemplo, hay casos en los que te dice, bueno, espérate y quédate quieto. Pero ya sabemos nosotros qué es lo que tenemos que hacer, porque la palabra nos va llevando, nos va guiando. Pero hay cosas, como lo acabamos de mencionar, buscar, ¿verdad? Crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Como maestros, yo creo, y como padres, reconocemos la necesidad de crecer en el conocimiento de lo que Dios nos dice, de nuestras responsabilidades como padres y como maestros, ¿cierto o no? Porque deseamos caminar de acuerdo a su voluntad, ¿sí o no? Porque si no fuera así, ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, deseamos caminar en su voluntad, buscamos eso. Y esto es vivir en armonía, repito, con la voluntad de Dios en todas las áreas. Viene conmigo, por favor, a Primera de Juan, al capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Sígueme ahí con su vista. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. A ver, ¿en qué estamos confiando? ¿Qué confianza tenemos en Él? A ver, ¿cuál es? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿cuál es la confianza que tenemos? Que si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Que si pedimos, que si estamos buscando de acuerdo a su voluntad, entonces Él está dispuesto a responder. Porque oír, como lo hemos mencionado, no es nada más lo que estoy percibiendo con mi sentido.
¿sí? No es nada más la parte auditiva. Ah, ya te oí, ajá, ¿sí? Porque luego ¿cuántos decimos así? ¿Verdad? A veces a nuestros padres, ¿no? Fulano, fulana, esto y esto, ajá. Y al ratito, pero, ¿y por qué no lo hiciste? Ay, es que no te oí. Pues si me contestaste. Ah, sí, pero, y les entra el complejo del sí, pero, ¿verdad? Sí, pero, sí, pero, sí, pero. Y no, es decir, aquí es de acuerdo a mi voluntad, ya estoy dispuesto a responder. Estoy listo para responder. Entonces dice, esta es la confianza. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye, es decir, si sabemos que Él está dispuesto a responder, dice, si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, pregunta, ¿cualquier cosa que pidamos es cualquier cosa que pidamos? Es cualquier cosa que pidamos, es que aquí dice cualquier cosa que pidamos, la Biblia dice que si sabemos que cualquier cosa que pidamos, ¿verdad? Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, aleluya. Así que yo pido, y yo sé, y yo declaro. ¿De eso está hablando? Pues no. Entonces, ¿a qué se refiere cualquier cosa que pidamos? ¿En dónde se encierra? ¿En dónde se contextualiza? Conforme a su voluntad. ¿Sí? Cualquier cosa conforme a su voluntad. Cualquier cosa que se ajuste a su voluntad. Es decir, cualquier cosa que se ajuste a su voluntad lo podemos conectar con lo que el apóstol Pablo les dice a los corintios. Bueno, sí, efectivamente dice, las promesas en Cristo son en Él sí y en Él amén. Sí, las cosas que están de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando nosotros le pedimos a Dios esto, Él nos dice, sí, amén, ajá, está bien. Y en algunas ocasiones va a ser, sí, está bien en este momento. En otras ocasiones, sí está bien, pero al rato. Sí está bien, no te preocupes, ya está, pero tranquilo. Pero ya sabemos que ahí está, porque es de acuerdo a su voluntad. No sé si me estoy dando a entender con esto, ¿sí o no? O sea, podemos nosotros, por ejemplo, orar al Señor y pedirle, rogarle, suplicarle que nos ayude para saber cómo enseñarle a nuestros hijos, y me estoy refiriendo a nuestros hijos como padres, maestros, a los niños en la congregación, a los adolescentes en la congregación, a los jóvenes. Es decir, el Señor desea que nosotros pidamos de esa manera. ¿Ustedes qué creen? Señor, ayúdanos, necesitamos ahora sí que tu providencia en esto. Sabemos que el Señor nos dará esa ayuda, pero esto lleva implícito que yo tengo que buscar hacerlo conforme a su voluntad, no utilizar mis métodos, ¿sí? No utilizar el brazo del hombre, no utilizar la carne, no utilizar nuestras mañas, pues, ¿sí? Sino de acuerdo a lo que Él establece. ¿Quedó claro? Pedir y buscar. ¿Sí o no? Ok. Sí, pues digo, pues si para dormirnos, pues nos dormimos todos, ¿no? El tercer verbo es llamar. Y llamar quiere decir eso. Llamar habla de tocar, pero habla de golpear la puerta. No darle patadas, ¿no? Pero sí está hablando de hacerme notorio, porque antes, cuando esto se dijo, no habían timbres, ¿sí? No les mandaban un WhatsApp, estoy aquí afuera, cuando quieras. O sea, no, pues eran puertas, o sea, y se tenía a veces que o con los hierros estos, no, está hablando de eso, de llamar. Entonces, llamar tiene que ver con pedir, ¿sí? Tiene que ver con buscar, pero aquí llamar, el sentido que tiene es con perseverancia. Digan conmigo, perseverancia. Ay, perseverancia, esa es la pata de palo de la iglesia. Sobre todo de la iglesia occidental, es decir, de Europa hacia acá, ¿sí? En esencia, la pata de palo, todo lo queremos rápido, así,
¿sí? Por eso todas las máquinas de auto lo que sea, tienen tanto éxito, porque le podemos poner el comando de lo que queremos, ¿verdad? Y si no sale en el momento en que nosotros queremos, le podemos gritar, la podemos insultar y no nos va a decir nada. Pero el Señor no tiene esto en mente. Acuérdense, todo esto está contextualizado dentro de la comunión con Dios, pero de la comunión con los hombres también, ¿sí? Con nuestros hermanos. Entonces, perseverancia. Y estos tres verbos, ¿verdad?, siempre describen acción. Están en tiempo presente. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, está en tiempo presente. No especifica un fin de la acción. Eso es algo continuo, o sea, es algo activo. Es decir, que está el sujeto está ejecutando la acción. O sea, uno está buscando, ahí, buscando, llamando, pidiendo, ¿sí? Está en imperativo también, es decir, no es una sugerencia. ¿Se fijan? Dice pedid, es una orden, es imperativo. Buscad, llamad, ¿sí? Por cierto, esta triple acción, se oyó así como medio a detergente, ¿verdad? Pero esta triple acción, pedir, buscar, llamar, es general, ¿sí? Y concierne no solamente a pedir sabiduría en lo que acabamos de mencionar ahorita, es decir, discernir, ¿verdad? Pero habla de que podamos nosotros diferenciar también entre lo que es bueno, lo que es malo. En realidad se refiere a una petición de que toda necesidad sea satisfecha, particularmente toda necesidad espiritual. Ayer hablamos que habían 3 áreas en donde nosotros necesitamos asumir la responsabilidad, la autoridad que Dios nos da, que es en el área espiritual. La segunda, ¿cuál es? La emocional. Y la tercera es en lo físico. O sea, tenemos que cuidar de esas áreas, tenemos que ir creciendo lo más equilibrados posible, ¿no? Porque luego si todo espiritual, dice, no, es que el ejercicio corporal de nada aprovecha. No, sí sirve también, es necesario, ¿verdad? Y no, hay que hacer a un lado los sentimientos y no seas emocional. No, espérate, si Dios nos los puso es por algo. Necesitamos tener todo en balance, cada cosa en su lugar. Tienen su razón de ser, porque a fin de cuentas es mediante nuestro cuerpo que nosotros expresamos nuestra obediencia, la voluntad a Dios, ¿sí o no? Es mediante nuestro cuerpo. Entonces también es importante, es templo del Espíritu Santo. Nuestra alma es importante, lo que hemos cantado, bendice alma mía al Señor. Es decir, no te olvides, recuerda, trae a memoria. Son cosas que se tienen que estar cultivando de continuo, ¿sí? Y en todas estas áreas hay necesidades, es decir, con respecto a todas estas necesidades es importante pedir, buscar, llamar. Hay cosas muy concretas, muy específicas en cada área que se deben de hacer en un equilibrio. Y siempre estamos creciendo y siempre nos vamos equilibrando. No sé, yo no conozco, igual y sí hay, pero yo no conozco a alguien que vaya creciendo así perfectamente, o sea, las tres líneas parejitas. De repente creces en una y luego llegas ahí y empieza a crecer la otra y de repente como que te estás yendo de un lado del caballo, ¿verdad? Y te estás cayendo y se empareja con la otra y te pone en el centro y ahí la vamos llevando, ahí vamos creciendo, ¿verdad? Como dijo aquel, quién sabe quién dijo, pero dijo pianito. Ahí vamos avanzando, ¿sí? Ahí vamos avanzando. Con persistencia, con constancia, ¿sí? Persistencia, constancia. Entonces, la oración persistente nos enseña la necesidad de depender de Dios. ¿Sí? ¿Está claro eso? O sea, necesitamos a Dios hoy, ¿sí o no? ¿Y mañana? ¿Y pasado mañana?
Es que ya me dio todo esto que yo había pedido, pues ahora lo necesitas más. ¿Sí? ¿Cuántos de repente, por ejemplo, en un aspecto económico, ay, yo le estoy pidiendo al Señor que me prospere en mi trabajo? Pero y el Señor sí está en su voluntad y lo hace, pero ¿sabe qué? Luego se le manifiestan otros rasgos o debilidades de carácter a la persona y empieza a descuidar todo lo demás por cuidar su prosperidad, pero no de una forma sana. No sé si me explico. Descuida todo lo demás por cuidar el trabajo, por ejemplo. Es que el Señor me lo dio y ha sido mucho trabajo. Bueno, el Señor te lo dio y el Señor te va a cuidar, pero tú sé responsable. ¿Sí? A otros el Señor no les da para que no pequen. ¿Sí me explico? Porque de repente ya traen 2 pesos más en la bolsa y se sienten, ya se sienten con una seguridad y con una autosuficiencia espantosa. Y ahí traen a Dios como si fuera, bueno, pretenden, no traen, perdón, pretenden, como si fuera una llanta de refacción. Echo mano de Él en el momento en que lo necesito. Pero la oración constante, la oración perseverante, lo que nos enseña es a depender de Él todos los días, todo el tiempo, en todas las cosas. Sí estamos conscientes de que el Señor nos va dando crecimiento en algunas áreas y dices, gracias Señor, pero no dependo de eso. No sé si me explico. ¿Sí o no? O sea, sí, qué bueno Señor, que ya me aprendí qué quiere decir Juan 3:16, ¿no? Porque 2-3 ya se aprenden Juan 3:16 y ya sienten que saben toda la Biblia. Leyeron 2-3 memes por ahí y ya se sienten unos eruditos, ¿no? Y dices, bueno, qué bueno que ya entendí esto. Ahora necesito más depender del Señor para poder manejar esto que me ha dado. Ya crecí en esto, ahora requiero más sabiduría porque hay más que manejar. Ya crecí en esto como padre, ya crecí en esto como maestro. Y es que el asunto es de que Dios bendice de una manera muy curiosa. Cuando tienes trabajo, te bendice con más. Y nosotros lo podemos ver eso en el día a día, o sea, en la iglesia. De repente te puedes sentir abrumado, ves las necesidades y ves las necesidades y sigues viendo necesidades y se ve uno al espejo y ve su condición y dices, no, esto se va a estampar por ahí. Entonces eso te lleva a depender de Dios. Y dices, bueno, Señor, es tu obra y sí, qué bueno que me has hecho crecer en esto, pero necesito depender más de ti. ¿Sí lo alcanzan a ver? Eso es un logro, por así decirlo, de la oración persistente, del estar llamando, ¿verdad? Pero al mismo tiempo nos acondiciona para recibir las cosas que Dios nos da, pues con gratitud. ¿Sí? Estamos ahí esperando y cuando llega, ay Señor, gracias. ¿Sí? Y eso habla de una actitud que debemos de tener, no solamente para con Dios, sino para con los demás. Porque le voy a decir algo, qué feo es una persona mal agradecida. ¿Sí o no? En cualquier sentido. ¿Sí? Y ahorita voy a tratar un poquito más de eso. Pero repito, no es la idea. No es el propósito de enseñar que la oración persistente es el medio correcto para sacarle cosas a Dios. No, simplemente Él ordena que así sea. Oración persistente es la forma que Él ordena que así sea. Nada más, no es una manera de obtener algo que Él ya nos quiere dar. Es decir, lo que Él quiere es que seamos persistentes. No sé si los estoy haciendo un lío. Entonces, fíjense, si ya tenemos claros estos 3 puntos, pedir, buscar, llamar, estamos siendo constantes, estamos siendo persistentes, ya entendimos que debe de haber acción, porque la ausencia de acción de nuestra parte cuando estamos orando nos puede conducir sin duda o a la indolencia en primer lugar, ¿sí? A un menosprecio, cosas que ya tratamos,
pero sí nos conduce a una indolencia. Sí, yo estoy pide y pide y pide, pero no hago. Y en algunas áreas, por ejemplo, en situaciones como cuestiones de misericordia. Sí, yo sí quiero ver a Dios obrando en sanidades. Sí, amén. Pero no oras por ningún enfermo. ¿Cómo hay que? ¿Sí me explico? Es que en verdad no se les ve en los ojos de aquí. No sé si están a todo diciendo amén, que sí, o si están durmiendo, ¿verdad? Si están cabeceando. No, pero nos conduce a la indolencia. En aspectos como cosas de misericordia. ¿Qué decir del evangelismo? Voy a decir algo, las almas, el Señor no rescata gente nada más porque estemos orando. Hay que ir a predicarles. Entonces, como dice el proverbio 73.244, a Dios orando y sí se lo saben, sí lo leen, miren. Por eso es de que a todo discípulo del Señor se le promete una respuesta a la oración que va acompañada: buscar, llamar, ¿sí? Pedir. ¿Sí se fijan? Lo que vimos en un principio, está la necesidad, pero está la respuesta. O sea, Dios promete respuestas. ¿No le dan gracias a Dios por eso? O sea, que Dios nos diga: sí, tú pide, yo te voy a dar. Busca, o sea, muévele y vas a encontrar. Llama, yo voy a accionar, yo te voy a respaldar en esto. Porque muchas veces nuestras oraciones llegan a ser más expresiones de duda. Sí, pues a ver si el Señor. Y a veces lo entendemos, sí, la soberanía de Dios, por supuesto, que yo creo que eso nos queda claro. Pero hay veces es como aquel, ¿no? Que dijo, Señor, pues dame fulanita cosa, dame. Y ya al final, pues no la obtuvo. Pues ya sabía que ni me la ibas a dar, ¿no? Y Él no quiere que nos presentemos delante de Él con esa actitud, pero por eso es tan importante que nos alineemos a su voluntad, para que no andemos pidiendo, o sea, que no andemos aventando escopetazos a lo loco por cualquier lado, ¿no? Y el objetivo por allá y nosotros perdiéndonos por acá, ¿sí? Entonces sí debemos de tener la actitud y tener el entendimiento que el Señor, ¿verdad?, nos dejó para seguir su ejemplo al orar. En Mateo 26:39 dice: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta es la actitud y este es el entendimiento. Y ya ayer nos hablaron de esto. No sea como yo quiero. Porque nosotros, yo creo que todos tenemos claro que a veces mi voluntad se puede contrapuntear con la voluntad del Señor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, yo quiero esto, yo sé que el Señor quiere esto, pero y es eso realmente lo que nos mete en luchas. Pero cuando ya estamos definidos a hacer lo que Dios nos diga, la lucha no es tan fuerte, realmente. Si ya tenemos la determinación. Es decir, la lucha se puede convertir y puede ser pesada en el sentido de llegar a ejecutarla. Pero a veces ni siquiera tenemos la disposición de hacer la voluntad de Dios. A veces ni siquiera, o sea, la voluntad de Dios va para acá, la mía va para acá, pero no tengo la disposición de alinearme. Entonces lo primero que yo debo de tener, mi actitud, mi entendimiento es: ok, Señor, como tú quieres. Y les voy a decir una cosa: muchas veces hay tantas cosas en las que ya sabemos qué es lo que Dios quiere, que ya nuestra oración puede cambiar en más un ayúdame a hacer esto. ¿Sí o no? Insistir en que ayúdame a hacer esto. Obtén tú, Señor, en primer lugar, obtén de mí lo que tú quieras. Pero también como Nehemías ora, ¿no? Concédenos buen éxito, Señor, en esto. Concédenos un buen éxito, ¿sí? Entonces es muy importante tener en claro que Dios
no promete dar exactamente lo que pedimos, ¿sí? Porque como ya lo vimos, no siempre pedimos lo correcto, ¿sí? Él sabe qué es lo que nos conviene. Y qué bueno que nos ha dado a su Espíritu, ¿cierto o no? ¿No le dan gracias a Dios por eso? Si no, estaríamos, porque el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad, ¿sí? Podemos orar al Padre en el nombre del Hijo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos enseñe. En Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y debo decir, aquí no se está refiriendo a hablar en lenguas. O sea, no estamos hablando de eso. Le doy vuelta a la hoja, seguimos avanzando, ¿verdad? Pero sí hay siempre una respuesta de Dios a nuestras peticiones, como mencionamos hace un rato. A veces nos dicen no, pero el Espíritu nos empieza a guiar. Y lo maravilloso de esto es de que el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la palabra, porque Él la inspiró. Nunca la va a contrapuntear. Él la inspiró. Y la palabra, ¿a quién nos va a llevar? Para apoyarnos como ese otro consolador. Nos va a llevar al Espíritu Santo. El Señor Jesucristo nos prometió eso y lo cumplió, ¿cierto o no? O sea, les dijo a los discípulos: les conviene que yo me vaya. Imagínense ustedes, ya prácticamente en el último mensaje, en las últimas horas que Él está con ellos. Y ellos sabían cómo estaba la situación y no era bonita, ¿sí? Y sentían la necesidad de su maestro, de que estuviera ahí, de que los hiciera fuertes, ¿verdad? Porque hay situaciones en las que necesitamos estar con alguien que sabemos que es más fuerte que nosotros, y el simple hecho, aunque no esté haciendo nada, aunque no esté diciendo nada, con el simple hecho de saber que Él está, estamos tranquilos. ¿A poco no? ¿Alguno de ustedes ha estado en algún huracán alguna ocasión? A ver, levanten su mano los que les han dado sus buenas despeinadas ya. Pues el hecho de que estés con alguien ahí, ¿verdad? Pues sí te puedes poner nerviosito, pero estar tranquilo, aunque la otra persona no esté haciendo nada. Y de esto es de lo que nosotros tenemos que tener muy en claro. El Señor les dijo: les conviene que yo me vaya. Pero Señor, es como que estás diciendo, no estás viendo el asunto, y luego ¿cómo que nos conviene que te vayas? Sí, porque les voy a enviar al otro consolador, que Él estará con ustedes. Es más, Él va a vivir en ustedes y Él los va a guiar a toda la verdad. El otro consolador. Qué maravilla, qué maravilla. Y en esas peticiones que luego hacemos que no están conectadas, ¿verdad?, con la voluntad de Dios, y a veces no porque estemos pidiendo algo que sea malo, sino hay veces lo que Dios nos quiere enseñar es otra cosa. Usted recuerda ahí con Pablo, ayer lo mencionó Rocío también, o hoy, ya no me acuerdo, pero ya lo dijo, de que lo dijo. Está como aquel que dijo, ¿no? Así dice el Señor: no sé cuándo vengo, pero de que vengo, vengo. Pues no sé si lo dijo ayer o lo dijo. ¿Cuándo lo dijiste, amor? Dime, no seas así. Pero de que lo dijo, lo dijo. ¿Sí? El pasaje y mencionar el ejemplo de Pablo, ¿sí? He estado rogando al Señor, le he estado pidiendo al Señor, ¿verdad?, que me quite este aguijón de la carne. Qué bueno que no nos dice la Escritura cuál es ese aguijón de la carne, porque si no lo reduciríamos a eso. Qué bueno que no nos dice es esta enfermedad, es esto, porque entonces si no nosotros diríamos, o sea, con las matemáticas que tenemos, el aguijón de la carne es que traiga el ojo así, ¿verdad? O que no, pero aquí lo que nos está hablando es el aguijón de la carne como algo que nos está recordando nuestra humana debilidad, nuestra incapacidad. Porque ¿cuántos de nosotros luego decimos esto? Póngame atención: uy, si yo tuviera esto le serviría al Señor, pero sí. ¿Se han dicho alguna vez? ¿O ha oído a alguien por ahí?
¿sí? Uy, no, yo sí respondería al llamado de maestros, pero ¿saben qué? Es que no puedo, es que tengo esto, es que tengo lo otro. Y siempre apelamos a cosas de la carne y a cosas de este mundo. Ay, Señor, si tú me quitaras, ¿verdad? Si tú me dieras, si me dieras así una cara como la de ella o como la de aquel, o no, mejor así déjame, Señor, ¿verdad? Pero si tú hicieras esto, si tú, ay, ¿verdad? Y el Señor dice, no, 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 no. Bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. En otras palabras, es Pablo, quiero que entiendas que no es mi voluntad quitarte eso, que mi voluntad es de que aprendas a depender de mi gracia. ¿Sí me explico? Entonces siempre hay una lección que aprender. Siempre el Señor nos quiere enseñar algo. Seguimos avanzando. Versículos 9 al 11. Dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Es una pregunta rara, ¿no? O sea, de hecho uno escucha esa pregunta y es así como que pues, no puedo pensar en algo así. A lo mejor hay un que otro trastornado que sí lo hace, ¿no? Y hacen cosas peores, pero aún el mismo afecto natural, es más, aún las mismas bestias lo hacen. No sé si me doy a entender. O sea, es algo tan retórico que está preguntando aquí, ¿verdad? O sea, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? Y como que la respuesta obvia es, pues no, a ver, ¿quién de ustedes? Tú, pues tú, a lo mejor, pero no, a mí no se me hace que llegues a tanto. Dice, o si le pide un pescado le dará una serpiente. Y así como que pues no, ninguno de los que estamos aquí. Fíjense bien, están las preguntas, ¿verdad? Y viene la conclusión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice, ¿cuánto más? Ahí está el silogismo. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¿Sí? ¿Cuánto más? Ahora, los que le pidan, ¿qué cosas? Vamos a ver, porque el mismo texto nos guía en eso, ¿sí? Aquí el Señor nos está enseñando un par de premisas. La primera, si el hijo pide pan, es decir, pan está hablando de algo esencial. Pan, cuando la Biblia nos habla de pan, se está refiriendo, ¿verdad? O una de las cosas que representa es el sostén de la vida. Es lo que necesitamos para el día a día, ¿sí? Como el plato principal, pues, ¿no? De lo que vamos a vivir. Dice, entonces, si el hijo pide pan, dice, pues no le va a dar una piedra, ¿verdad? O sea, no va a engañar a su hijo, ¿verdad? Que dice, dame pan, y le pone ahí una piedra. Ahora, hay unos panes que se llaman piedras. Si usted se lo quiere poner así, está bien, ¿verdad? Pero no se cumple eso. Entonces dice, pues no lo voy a engañar. O sea, ¿cómo le voy a decir que se coma una piedra en lugar de pan? ¿Sí? O sea, el hombre, siendo malo, sabe dar cosas buenas a los suyos, es decir, no cosas dañinas. ¿Me das un pescadito, verdad? No, ahí te va, una culebra. No, pues ¿cómo? Aunque es posible, escuchen bien, que demos cosas malas a causa de la presencia del pecado, a causa del endurecimiento en el corazón, a causa de la ausencia del afecto natural. Porque cuántas veces nuestros hijos nos están diciendo, papá, mamá, disciplíname, y les negamos eso. ¿Cuántas veces nuestros hijos, nuestros niños están ávidos de aprender,
pero no tuve tiempo de hacerlo. Y les negamos lo que es bueno y lo que necesitan. Y les damos cosas malas. Buenas tardes. La segunda premisa, entonces, es con mucho mayor razón, el Padre Celestial dará esto a sus hijos. Y aquí no significa que Él, como ya lo mencionamos hace un rato, pero quiero insistir en ello, no significa que Él siempre dará todo lo que los hijos piden. Ya lo vimos. Lo que quiere decir es que dará cosas que les son benéficas, que no los van a dañar. ¿Cómo te voy a dar algo que a lo mejor te gusta, pero yo sé, tengo la conciencia de que te vas a hacer un daño? Bueno, el Padre Celestial no hace eso. ¿Sí? El Padre Celestial no hace eso. Tenemos la seguridad por la palabra que Él nos da, por su promesa, de que las cosas que pidamos, pero sobre todo las cosas que recibamos, porque yo puedo considerar que algo es bueno para mí, pero otra vez no estoy viendo todos los ángulos. Y a lo mejor el Señor dice, está bien, va por ahí, pero hace falta esto más. Y nos da más de lo que pedimos. ¿Sí? Porque no estábamos viendo nosotros ese flanco, tenemos un punto ciego, pero el Señor no lo tiene. Y Él nos dará todas aquellas cosas que son buenas para nosotros. Y escuchen bien, nunca vendrá de su mano algo que nos dañe. Podrán venir cosas que nos duelan, ¿sí? Podrán venir cosas que nos lastimen, pero no que nos hieran. Y debo decir que aquello que puede lastimar, aquello que nos va a doler, es carne. ¿Sí lo alcanzan a ver o no? Entonces, qué buena es esa confianza que tenemos en Él, ¿sí o no? Entonces, es ahí en donde se basa nuestra confianza, precisamente en Dios, en la soberanía de Él, en su omnisciencia, en los atributos de Dios, lo que ya se empezó a hablar desde ayer. El conocer a Dios, el conocimiento de Dios, el conocer quién es, cómo es, e ir creciendo, ir aumentando en eso, ¿sí? Santiago 1:17, se lo leo rápido y dice: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero escuchen bien, aquí hay un par de cosas que me da una tranquilidad. Yo espero que usted también pueda transmitírsela a usted. Pero dice toda buena dádiva y don perfecto. Es decir, es bueno y no le falta nada a las cosas que Dios nos da. Ay, Señor, ¿cómo que te quedaste corto en esto? No, eso es lo que necesitabas. Toda buena dádiva, todo don perfecto, ¿de quién desciende? Entonces Dios nos lo da. Y el asunto es de que hoy nos da, hoy tenemos buenas dádivas, hoy tenemos dones perfectos, y mañana, ¿por qué? Porque en Él no hay sombra de variación, en Él no hay mudanza, ¿sí? Y en eso nos podemos apoyar, y eso debe de ser una tranquilidad para nosotros, porque precisamente ahí está fundamentada y ahí está arraigada la verdad, para que lo que Él nos da y entendamos que Él es la fuente de toda buena dádiva, de todo don perfecto y de la verdad, porque para que sea verdad necesita dos cosas: que sea eterna y que sea invariable. Entonces todo lo que recibimos de Él podríamos añadir, ¿verdad? O clarificar, no añadir, clarificar, ¿sí? Aumentar en ese sentido, nada más de óptica, es todo lo verdadero, todo lo que debe de ser. Entonces, qué bueno que tenemos a un Padre que nos ama, que nos cuida y que quiere que pidamos las cosas que necesitamos, porque quiere respondernos. Amén.
Versículo 12, y aquí ya estamos entrando ya al final. Aquí el versículo 12 nos regresa otra vez cómo debemos de relacionarnos. Les dije en un principio que este pasaje, aunque no hablaba de la oración, más bien no dice la palabra oración, está hablando acerca de la oración, pero está contextualizada en la comunión con Dios y en la comunión con los demás, es decir, cómo debemos nosotros actuar para con los demás de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Dice, así que, es decir, esta es una conclusión, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, ¿sí?, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es decir, esto es lo que nos enseña la Biblia que hagamos. Fíjense cómo lo reduce, ¿no? Y enseña que aquello en lo que las personas quieren que los demás hagan con ellas, pues deben a su vez hacer lo mismo con ellos. Ahora, póngame atención, noten que esto tiene un aspecto positivo, porque no dice, pues no hagas lo que a ti no te gustaría que te hicieran. ¿Se fijan? Aquí nos llama a ser más proactivos. Hagan ustedes. No está diciendo pues no hagan. Pues a mí no me gusta que se metan conmigo, pues entonces yo no me meto, hoy estoy bien. Nah, qué chistosito. No, el vocablo hagan está hablando ustedes, ¿sí? Ustedes vayan y hagan. Como ustedes quieren que los demás hagan, sí notan que no lo plantean, pues como no quieren, como ustedes no quieren que no les anden haciendo, pues ustedes tampoco no anden haciendo. No, es hagan, hagan, hagan. Esto es una doble acción. Si nos arrepentimos de las cosas malas, pero si se queda en que nos arrepentimos de cosas que están mal y ahí se queda, está incompleto el asunto. Me arrepiento de las cosas que están mal, pero debemos de buscar lo bueno. Es una doble acción. Ve y haz tú lo mismo. Ve y haz. La fe sin obras es muerta. ¿Cómo evidencio mi confianza en Dios? ¿Cómo puedo evidenciar que estoy confiando en Dios? ¿Simplemente diciendo que confío en Dios? No, haciendo, accionando. Y si hablamos que la oración tiene que ver con comunión con Dios, con devoción con Dios, ¿cómo manifiesto yo que tengo una devoción, que tengo una vida piadosa? Haciendo. ¿Sí lo alcanzan a ver o no? Entonces, vámonos ya para el final. Hechos, capítulo 1, y con esto es el último punto que toco. No creo que me vaya a tomar mucho. Son 32 puntos nada más. En Hechos 1:14, fíjense bien, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes saben aquí cuál históricamente, ¿no? Pues estaban ahí en una casa y en el aposento, ¿verdad? Pero esto era previo a la venida del Espíritu Santo, previo al día de Pentecostés. Pero algo ya les había pasado, fíjense. Es decir, algo ya les había pasado a la gente, a quienes estaban ahí, que ya los estaba llevando a hacer, digan conmigo, hacer cosas que normalmente no se hacían, cosas que chocaban con la cultura, cosas que chocaban con la tradición, cosas que chocaban con la religión, cosas que hasta pudieran estar socialmente mal vistas. Y no estoy incentivando y no estoy diciendo, pues hazle al cabos que no te importa lo que diga la gente, no, porque la Escritura también nos mete en balance y nos dice, más vale la buena fama que el buen ungüento, ¿sí? O sea, debemos de cuidar esos aspectos. Pero dice, todos se reunían
y estaban constantemente unidos en oración. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Pero vean lo que dice: junto con María, la madre de Jesús. Bueno, pues la madre del Señor, ¿verdad? Dice, pero subraya esto: varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Y entiéndame esto no era algo que se daba, porque aún dentro de su tradición no es, yo quiero subrayar esto, no es lo que Dios mandó, es lo que la tradición machista les impuso a lo largo de los años. Los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Los hombres oran acá y las mujeres oran por allá. Hombres y mujeres no oran juntos. Hombres y mujeres no caminan juntos. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Y cómo estaban aquí ya? Orando juntos, haciendo las cosas juntos. ¿Sí? Es algo muy grueso que les había pasado adentro. Es que el nuevo nacimiento es algo bien tremendo. Cambia, ¿sí? Estamos hablando de cambios, de acciones que trastocan la vida de quienes lo practican. ¿Sí me explico? ¿Por qué no nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por esto? Juntamente le damos gracias. Levante sus manos y si usted aprendió algo, dele gracias al Señor por eso. Que necesitamos crecer en ello. ¿Sí? Si ya lo entendimos, si hubo algo, un punto que ya entendimos, necesitamos crecer en eso. Necesitamos aumentar en eso. Dele gracias, Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu bondad, por hacernos conscientes, Señor, que te tenemos a ti, un Padre bueno, de quien desciende toda buena dádiva, de quien desciende todo don perfecto. Hay tantas cosas que necesitamos aterrizar en nuestro corazón, Señor. Hay tantas cosas que necesitamos nosotros en verdad aterrizar en nuestro corazón, como padres y como maestros. Que podamos reunirnos y estar constantemente unidos en oración. Juntos, padres y maestros, juntos. Que podamos pedir, buscar, llamar por aquellas cosas que nosotros sabemos, no solamente que son buenas, pero que son necesarias para nuestros hijos. Inquiétanos, Señor, en ver cómo podemos ser de apoyo, cómo podemos meter el hombro, cómo podemos dar soporte en la congregación en donde tú nos has plantado. Poder desarrollar la comunión con los hermanos con mucha sabiduría y mucha gracia. Necesitamos crecer en eso. Reconocemos que necesitamos crecer en eso. Nuestras respuestas a ti deben crecer. Recibe tú, Señor, siempre todo el honor, toda la gloria, todo el reconocimiento. Todo es por ti y es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.